formas impares, ¿verdad? Las señales periódicas. Si vemos esta parte hasta acá. Entonces, recordando un poco, una señal par es aquella que tiene reflejo y una señal par es aquella que tiene un reflejo, pero hacia el sentido negativo. Este es un ejemplo de una señal que lleva componente par e impar. Lo que es la identidad de Euler, que es E a la jt, que es un coseno de t más j seno de t. Esta es una forma de expresión par. Y aquí nos habíamos quedado en este otro ejercicio para ver la expresión matemática de la componente par impar, que es esta otra. Lo que hacemos nada más es seguir plasmando lo que es la ecuación de las formas par impar, que es la que tenemos de este lado. Aquí están. Cada vez que tenemos la componente par, plasmamos esta expresión. Y la componente impar sería esta, la que aquí llevamos. Es como aquí tenemos. Si nos piden la componente impar, entonces sería 1 medio de x de t menos x de menos t. Entonces aquí va el menos. Y la forma x de t, pues es esta. Aquí mismo se ve en la gráfica. Entonces quedaría a 1 medio, queda 2 y con signo positivo a la 5.5t. Entonces, matemáticamente, esto sería una señal decreciente, la que es la parte amarilla, y la exponencial creciente sería esta otra. Esta otra, pero reflejada en el signo negativo. Así, sin este signo, lo que tendríamos sería esto que sería 2 y a la menos 0.5t. Y sería esta. Toda esta. Y la otra, que sería este 1 medio con esta otra, sería la misma señal x de menos t, pero con signo negativo. Entonces sería esta, pero con signo negativo quedaría de este lado. Y cuando se coloca este menos 2, entonces lo que hace es reflejarse hacia abajo.
Vamos a calcular la otra componente impar. Es la otra componente par. Para que sirva un poco más este ejercicio. Esto lo vamos a escribir en color verde. La XY de impar sería igual a 1/2 de la forma de la señal X de T, pero la forma par va aquí un signo más, X de menos T. Así. Entonces de ahí lo que obtenemos es 1/2 de la forma de la señal de 4e a la menos 0.5t, aquí es a 4 entre 2 sería a 2e a la menos 0.5 0.5t más e a la 0.5t. Aquí también va el 2. Si aquí sumamos esta y esta otra, o sea, esta más esta otra, deberíamos obtener la forma de la señal original, porque toda señal lleva su parte par y su parte impar. Entonces aquí veríamos esta parte se cancela con esta otra. Entonces lo que obtenemos aquí es el 2 con 2 sería el 4, que es el que aquí se ve. 4 con la e a la menos 0.5 en t. Sí, entonces eso indica que estamos bien en la expresión de la forma par impar. Entonces, ahora en los ejercicios de la forma periódica, siempre vamos a ocupar esta definición. Que una señal es periódica si al desplazar el tiempo un intervalo fijo t, la forma de la señal x es la misma. Utilizando esa forma, aquí siempre en los picos amarillos siempre es la misma forma, en los cruces por cero, en cualquier punto equidistante, la forma de la señal siempre se cumple. Entonces, en ese sentido, el seno y el coseno son periódicos. Y aquí nos quedamos en algunos ejercicios como este.
estuvimos aplicando el mismo concepto y a lo que llegamos es una forma de establecer un criterio cuando, por ejemplo, aquí tenemos un desplazamiento angular. Si este ángulo, el que está en color rojo, es el mismo que la forma inicial, entonces nuestro criterio para formar o para obtener el periodo es que todo este ángulo sea múltiplo de pi sobre 2. Porque el coseno a pi sobre 2 siempre va a ser 0. Entonces necesitamos que esto sea 0 en ese desplazamiento de ángulo. De aquí no, entonces nada más despejamos el t y este sería nuestro periodo fundamental de esa señal. Y puede ser así o puede ser un método más rápido. Cada vez que veamos un seno o un coseno, cada vez que veamos un seno y un coseno de la frecuencia por t, todo seno y coseno siempre lleva esta notación. Su frecuencia angular y su periodo. Esto que es un desplazamiento de ángulo. Es lo que aquí estamos manejando. Este desplazamiento angular. Y esta es una distancia. Si la observamos, esta es la distancia de la velocidad angular por el tiempo. Entonces, todo ángulo, todo desplazamiento angular siempre lleva esa velocidad. Y la velocidad entonces sería como la relación de 2pi, siempre es así, 2pi sobre el periodo. Entonces, estableciendo ese criterio, aquí inmediatamente vemos que cada vez que tengamos un seno o un coseno, su periodo siempre va a ser igual como 2pi sobre la frecuencia o sobre la velocidad del ángulo. Así se calcularía siempre. Tiene que ser esta forma más directa o directamente con la interpretación del desplazamiento, como aquí lo venimos jalando, directamente recordando la forma periódica y buscamos un criterio. Yo creo que cuando se dificulte obtener un periodo, la más conveniente es empezar por esta. Cuando veamos que es un coseno puro o un seno puro, entonces la forma inmediata sería esta. El periodo siempre va a ser 2pi sobre la frecuencia. Entonces aquí ya estamos manejando esos conceptos. Que existe una frecuencia en Hertz y una frecuencia en radianes. Entonces la de Hertz es 1 sobre t y la red de radianes es la que es el ángulo de 2pi sobre t. Y el mismo concepto aquí para el periodo en tiempo discreto. Al ángulo lo desplazamos una distancia n. Y la frecuencia angular discreta entonces sería como 2pi sobre n. Hacemos una analogía de cómo es el tiempo, la forma discreta, que para cualquier tipo de señal el periodo siempre se cumpliría. Y para la señal discreta sería lo mismo. Vemos desde dónde inicia y en dónde terminaría la forma repetitiva. Desde aquí hasta acá puede ser mi tiempo n. Entonces ahí se ve que es un tiempo a3. O también puede ser desde este pulso negativo a este otro.
siempre es la misma distancia, 3. Entonces aquí para este tipo de señal, 3 es la frecuencia de este tipo de señal. Se repite a un intervalo de 3. Sí, entonces vamos a abarcar con más ejercicios para que quede esta definición. Te faltan aquí otros criterios para establecer las formas periódicas. Por ejemplo, un criterio es cuando tenemos una suma de señales. Vamos a buscar un ejemplo de ese tipo. Aquí tenemos este concepto. ¿Qué pasa entonces ahora cuando la señal está formada por la suma de otras dos señales? ¿Cómo se obtendría el periodo? Vamos a verlo cómo. Es este tipo de señal. Si tengo una señal de ese tipo, como aquí lo indicamos, entonces esto equivale a tener que la primera señal se puede desplazar de este modo. La segunda señal también se puede desplazar. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el periodo que sea común o que sea el mismo para X1, X2 y X? Esa sería nuestra pregunta. ¿Cómo le hacemos entonces para determinar si X1 son señales parciales y X2 también es otra señal parcial, pero la suma de estas forma esta otra? Entonces resulta que por la teoría, si esta señal parcial la desplazo, puede que sea periódica. Si es periódica, entonces la otra también se puede desplazar. Entonces, si asumimos que tienen un periodo, ¿cuál sería el periodo común? Entonces eso nos recuerda a lo que es el producto o factor común, que es el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces puede que vayamos por ese concepto y ese sería lo válido. Ese sería algo válido.
Entonces aquí establecemos que de esta forma debe ser lo siguiente. X X de t más t debería de ser igual a x1 del desplazamiento t más t1 más la otra sería x2 en t más t2 dentro de la expresión. Entonces, esta forma matemática, decimos esta t ha de ser lo mismo que esta, que formamos bien el periódico. Entonces, si es periódico t es igual a t1 y esto también es igual a t2. Entonces, lo puedo indicar de que de alguna forma los dos periodos son iguales en forma fundamental. Entonces aquí un criterio es que
Aquí podemos hacer un poco más general esta expresión, indicar que esta sería un número entero cualquiera, el cual se desplaza la señal. Ese número puede ser m, y ese número puede ser como aquí lo llevamos en esta literatura, m y k. M y k. Entonces, si hablamos de la T1, de este desplazamiento T1, de forma generalizada puede estar a cualquier desplazamiento. Por eso que aquí dejamos como m para representar cualquier entero, y k también es cualquier entero. Entonces eso quiere indicar, eso quiere decir que m y k son múltiplos diferentes. Son múltiplos diferentes. Entonces, si coloco aquí estos múltiplos, asumo que aquí está m y aquí está k. Ese criterio se sigue respetando, porque este es un desplazamiento del periodo y este es otro desplazamiento, pero de la otra señal. Entonces, si estos desplazamientos son iguales, significa que son el mismo valor del periodo. Entonces, si ya tengo esta relación, si eso es una igualdad, entonces ahora puedo expresar esto de esta forma, como m y k. Y puedo escribir entonces ese criterio como m sobre k, que es igual a T2 sobre T1. Ese sería el criterio para indicar que una señal es periódica. En este sentido, de la suma de dos señales. Sí, entonces, como los dos desplazamientos de las señales, estamos hablando de dos señales diferentes. Esta señal que es la X1, esa que es la señal X1, y hay otra señal que es la X2. Esta que es la X2. Entonces son dos señales diferentes. Entonces, como son dos señales diferentes, nuestra intuición es que al menos deben de tener diferente desplazamiento en su periodo. Y ese desplazamiento es el que aquí lo estamos indicando, pero con lo que es el desplazamiento de K. De K en T2, KT2. Y este otro desplazamiento era de KT1, la señal de arriba. Este iba a un ritmo de M, MT1. MT1 y KT2. Entonces, como las dos señales son diferentes, nuestra intuición entonces es que este número es un número real, que puede ser de la forma, un número racional, que es de la forma
1 sobre 3, coma, que se puede expresar en forma de fracción, como 3 sobre 4, como 1 sobre 2, y así. Entonces el criterio es que nos dicen que si la razón de T1 sobre T2 es un número en forma de fracción, entonces la señal X1 y X2, si no se puede expresar en forma de fracción, significa que la señal X1 y X2 no tienen un periodo y por lo tanto no puede ser periódica. Aquí vamos a ver un ejemplo. En este tipo de señal. Este es el perfecto ejemplo de lo que ahorita estamos interpretando. Entonces aquí se ve de inmediato puedo utilizar este concepto para obtener su periodo. El periodo de la señal parcial sería como 2pi sobre la frecuencia, donde la primera frecuencia sería esta y la segunda frecuencia sería esta otra. Entonces de aquí, ese T1 es igual a 2pi sobre esa frecuencia. Entonces como está a pi sobre 3, aquí queda 6. Este es un 6. Es un 6 sobre el pi de ese circulito. Y la otra el otro periodo de la señal parcial sería T2 como 2pi sobre pi cuartos. Entonces la regla del sándwich sería 8 pi sobre el otro pi. Desde aquí, si establecemos el criterio, significa que T1 sobre T2 ha de ser racional. Entonces aquí lo indicamos como 6 sobre 8. Y aquí lo hicimos considerando como T1 al respecto, o a nuestro criterio que cumple de que si este número es menor, siempre nos vamos con el número menor para que se pueda expresar en forma de fracción. Pero si la x2 tuviera ese número menor, entonces aquí diríamos que mi T1 sería la de esta señal. Entonces acomodaríamos este seno como la x1 y esta como la x2. Entonces, como esta trae el número menor, aquí observamos de inmediato que entonces este
es la forma perfecta para indicar que toda esta señal sí es periódica. Periódica, ya que la relación de sus periodos es un número racional. Entonces 6 sobre 8, que es a 3/4. Vamos a hacerlo de la otra manera para que sirva de repaso. Si tengo aquí que la x1 es el coseno de pi sobre 3, vamos a hacerlo de la forma un poco más larga. Entonces aquí debo de tener el coseno de pi sobre 3, pi sobre 3 por el tiempo t, más t1, t más t1. Esto termina. Y esto sería más el seno, más el seno de pi cuartos de t, y aquí es importante poner este paréntesis, ya que si no lo colocamos, todo estaría mal porque es la forma de interpretar el desplazamiento del periodo. Si esta señal se desplaza un valor t, pues lo indicamos como la t del tiempo más este desplazamiento, pero ese desplazamiento está exactamente dentro del paréntesis. Quedaría. Entonces toda esta señal parcial, esas señales parciales serían de esta forma, como x periódica en su forma de t más t mayúscula. Entonces aquí identifico mi criterio. Mi criterio es que esta t son periodos parciales. Este es el t1 y ese sería el t2. Entonces esa t esta debe ser lo mismo que esta otra, debe ser lo mismo que esta otra. Aquí indico que t1 sobre t2, de acuerdo a ese criterio que estamos comprobando, t1 sobre t2 ha de ser racional.
Aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar todavía más lo que está dentro del argumento del ángulo. Entonces, aquí estaría coseno de pi sobre 3 por t más pi sobre 3 por el t1. Todo esto ahí va. Todavía aquí más el seno del desarrollo angular en pi t. Si se nos acaba el tiempo de la conferencia, lo dejamos de trabajo para entregarlo la siguiente, pero iría de esta forma. Nada más hay que terminar de desarrollar este ángulo y establecer el criterio. Seguimos desarrollando pi sobre 4 T2. Entonces aquí ahora sí identificamos las partes. Si esto es M y si el pi cuartos es la K, entonces aquí establecemos que pi 3 pi sobre 3 sobre pi cuartos sería igual a 4 quedaría 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Qué es lo que aquí tenemos? Esto lo que está aquí. Esto es igual a 3 cuartos. Y así quedaría. ¿Sí se vio? No sé si alguna duda. No, profe. Aquí este es el camino un poco más largo, nada más establecemos nuestro criterio para formar, ya de que el primer coseno sea m o el segundo coseno, pero a ese criterio debe de ser el número racional. Entonces aquí viene otro ejemplo. Chequen este otro ejemplo, es el mismo modo.
buscan ahí cuál es la T2 y la T1, inmediatamente aquí se ve que esto no es un número que se puede expresar en forma de razón. Entonces,